Hola a todas las personas que están conectadas en esta sesión. Hoy les vengo a hablar acerca de Smart Money Concept. Les voy a duplicar los conceptos en el cual se basaron para crear este tipo de metodología, ya que es la más contemporánea en esta industria del trading. Luego del trading institucional nace estos conceptos de Smart Money Concept, que es a base de pura liquidez. Ahora ustedes se preguntarán cuáles son esos conceptos, esas bases que fundamentan el Smart Money, y son las siguientes. El Smart Money se compone por POS, que significa Break of Structure, CHOCH, que significa Change of Character, o cambio de carácter, cambio de estructura. Y las neutralizaciones, las famosas neutralizaciones. Ya lo demás sería netamente liquidez, que eso lo vamos a abordar en los siguientes videos. Ustedes se preguntarán qué es un BOS, qué es un CHOCH y qué es una neutralización. Les voy a hacer un gráfico dibujado explicándoles estos conceptos. Bueno, asumiendo de que venimos de una tendencia bajista, el precio hace un impulso, hace un retroceso, hace un impulso, hace un retroceso, se está moviendo de forma armónica, hace un impulso, hace un retroceso, aquí me hace un impulso en esta zona de aquí. El precio viene dejándome quiebres de continuación. Estos quiebres de continuación son los que son considerados BOS. Pero para que haya un BOS, el precio se me debe llevar una zona válida, que luego les voy a explicar cuándo es considerado una zona válida. El precio me hace un BOS en esta zona de aquí, BOS low, me hace un BOS, me hace un siguiente BOS, me hace un siguiente BOS, me hace un siguiente BOS, no sé, está marcando los BOS, no sé por qué, pero bueno, aquí el precio me hace un BOS, aquí. En esta zona voy a marcar el estilo de la línea de negro, y yo sé que esto es un BOS. Me hace un siguiente BOS haciéndome quiebres, me hace un siguiente BOS. Bien. Aquí lo habitual sería seguir vendiendo. ¿Por qué? Porque el precio me está haciendo una estructura bajista. ¿Qué es lo que nosotros esperaríamos naturalmente? Que el precio llegue a estas zonas de valor, a estos puntos de interés que están en esta zona, esta zona de oferta, ya que el precio posiblemente llegue a nuestra zona de oferta, mitigue y siga su distribución bajista, confirmándome una clara tendencia bajista para confirmarme un siguiente BOS en esta zona. Luego ocurre lo mismo en esta siguiente zona. Pero ¿qué pasa si el precio no me hace el movimiento que me generó en el pasado? El precio no me hace ese movimiento de mitigar esa zona de oferta, sino que el precio, en vez de mitigarla, lo que hace es irrespetarla, se la lleva. Automáticamente este movimiento pasa a formarme un cambio de estructura. El precio, ese BOS, es considerado luego una neutralización, ya que el precio saca liquidez en esa zona. El precio saca liquidez en esa zona. Y en esta
me hace mi cambio de estructura, ya que no me respeta mi zona de oferta. Aquí me hace un choche en esta zona. En esta zona me hace un choche, que es lo habitual. Luego ya no vamos a buscar ventas, sino que vamos a empezar a buscar compras, ya que el precio me ha hecho un cambio de estructura aquí. Ya nosotros pues estaríamos buscando compras hasta donde se me haga un alto válido. Si el precio no me deja un alto válido, pues aún yo no sé hasta dónde voy a poder comprar. Pero lo ideal es buscar aquí para apalancarse de la creación de voz, que me va a empezar a hacer en esta zona. Aquí ya pues se me hace un voz. Aquí me hace un voz. Luego el precio viene a hacer el mismo movimiento para seguir creándome voz. Precio retrocede, impulsa, retrocede, impulsa hasta esta zona, suponiendo hasta esa zona de ahí. Fíjense que aquí tengo esta creación de voz, tengo un voz, tengo un voz y seguimos alcista. Ahí pues seguimos comprando, pero luego el precio me hace otro cambio de estructura. Ya no vamos a buscar compras en zonas de demanda, sino ventas en zonas de oferta. Y el precio me hace un choche en esta zona. Ya eso es una neutralización. Y en esta zona tengo mi choche aquí. En esta zona de aquí ya yo voy a buscar ventas en mi zona de extremo, en este caso pues mi zona de oferta. Luego el precio va a seguir haciendo el mismo sistema hasta que me cambie mi estructura. Recuerden, cada temporalidad trae consigo su propia estructura. Si usted está operando en 4 horas, ya usted sabe que va a buscar movimientos en 4 horas. Pero de que eso ocurra no significa de que no se va a poder apalancar en temporalidad micro. Claro que sí. Porque por lo menos si usted está operando una tendencia alcista en 4, lógicamente el precio te va a hacer un alto válido. Cuando el precio se esté formando ese alto válido, tú puedes buscar cortos. ¿Hasta dónde? Hasta tu zona de valor. En este caso, pues si estamos buscando compras, lo adecuado es buscar cortos en zonas de demanda próximas a llegar el precio. Si estamos buscando ventas, como en este caso, fíjense, aquí pues el precio hace una distribución, suponiendo que esto es una temporalidad de 4 horas, suponiendo. Estamos en H4, bien, suponiendo. El precio está por aquí, hasta este punto. Aquí viene el precio. Yo sé que el precio va a llegar a mi zona de oferta, porque recuerden, siempre un impulso va a traer consigo un retroceso. Ya yo sé que el precio me impulsó, ya yo sé luego que el precio me va a hacer mi descuento. En ese descuento vamos a esperar que el precio esté formando mi bajo válido. ¿Para qué? Para montarnos en ese, como que en ese movimiento que va a generar ese descuento. En temporalidad micro nosotros vamos a esperar un movimiento similar a este cambio de estructura, que podría verse de esta manera. El precio viene bajando, impulso, retroceso, impulso. Aquí me hace mi impulso, aquí, y a marcarlo de un color de este morado. Bien, el precio aquí me hace ese movimiento en temporalidad micro.
y aquí me hace el cambio de estructura. Bien, aquí el precio me ha hecho un cambio de estructura creándome mi bajo válido. Aquí tengo mi neutralización, tengo mi zona de neutralización, que no sé por qué no me está dejando marcar mis líneas. Aquí tengo mi zona, tengo mi neutralización y luego tengo mi choch en esta zona de aquí. Aquí tengo mi choch. Aún no deja, ok, no pasa nada. Aquí tengo mi choch. En esa zona. Ya yo sé que voy a poder buscar entrada de compras apalancándome de mi descuento de 4 horas. Suponiendo de que esta estructura es una estructura de 15, 5 minutos. Esta de aquí. Esta de aquí, 15. 5M. Aquí. Esta de aquí. Ya yo sé que voy a buscar comprar, apalancarme de ese descuento de macro de 4 horas. De aquí hasta esta zona de descuento de acá. En este caso, al ser un descuento de ventas, vamos a buscar corto. Todo ese movimiento va a ser un corto. ¿Dónde va a ser nuestro largo? En este caso, ya que estamos en una fractalidad bajita, estamos en un fractal de ventas, vamos a buscar, ahora sí, nuestro movimiento en esta zona. El precio va a ser esto, luego va a ser esto, luego va a ser esto, luego va a ser esto, y luego se va a ir a llevar nuestro bajo válido creado. Por lo menos el precio debe hacerme este movimiento para hacer un bajo válido o un alto válido. Te preguntarán, Eider, ¿cómo así? Voy a dibujárselo de esta manera. Fíjense, suponiendo de que el precio viene impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y aquí me hace un impulso que rompe y aquí me hace el descuento. ¿Cómo sé que yo tengo un alto y un bajo válido? Por lo menos, ¿cómo yo sé que este y este son altos y bajos válidos? Que para que haya un boss, recuerden, para que haya un boss debe haber una ruptura de un alto o un bajo válido. Ya va dependiendo de cómo se esté tornando la tendencia ese día. Y para que haya un choch debe haber una ruptura de un bajo o un alto válido. En este caso, pues, se vería de la siguiente manera. El precio debería hacerme este movimiento. Aquí. Así. 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 Y así. El precio viene. Y así sucesivamente. Y yo sé que cuando el precio me hace estos movimientos, por lo menos mi neutralización, en esa zona de aquí, neutralización, aquí me hace mi choch, en esta zona de aquí, mi choch. Esto pues es una ruptura ya, que me confirma un alto o un bajo válido. Yo lo considero ruptura, pero es como una especie de choch. Pero para mí el choch es cuando se rompe un alto o un bajo válido. En este caso, pues como es interno, va a ser una ruptura. Yo lo considero ruptura. En este caso, ya aquí tengo una ruptura, ya tengo mi alto válido. El precio viene y me rompe
un bajo válido. Y aquí tengo mi voz, retrocede y así sucesivamente, fíjense. Aquí el precio viene, neutraliza y aquí me hace un cierre de rango. Como es bajista, ya yo sé que esto es un cierre de rango. Ya automáticamente tengo mi bajo válido. Aquí tengo mi bajo válido. Ya yo sé que este es mi fractal operativo. Veamos, ya yo sé que este de aquí es mi fractal operativo. Este punto de aquí. Recuerden, para que eso sea un boss, el precio se debió llevar esta zona de la misma forma. O sea, de la misma forma. Ya que pues aquí me hace mi neutralización y me hace mi cierre de rango en esta zona. Neutraliza y arriba me hace el cierre de rango. Aquí. Cierre de rango. Y el precio expande en esa zona. Fíjense de que el precio expande y se me lleva a esta zona. ¿Por qué es el boss? Porque ya se me llevó un bajo válido. ¿Y cuándo es válido? Cuando me hace este patrón en los extremos. Y yo sé que el precio se ha llevado un alto o un bajo válido. Entonces voy a eliminar todo eso. ¿Cómo se vería en compras del lado opuesto? Ya pues voy a ir al mercado en vivo, al mercado lives, y les voy a mostrar el patrón pues en compras. Quiero que sepan de que el precio no se va a mover específicamente como yo les mostré. El precio va a dejar en ese recorrido de liquidez que debe neutralizar por lo menos. En esa estructura que ven aquí, vamos a marcárselo aquí. ¿Qué hace el precio? El precio viene, se lleva a esta zona, viene, crea, expande, viene, crea, expande. Antes de romper esta zona, el precio me ha dejado una inducción, me ha dejado liquidez, y ahí sí rompe. Luego el precio que haya roto, espero mi cierre de rango. En esta zona de aquí ya me he hecho un cierre de rango. Así se vería. De esa manera se vería. Fíjense. ¿Qué hace el precio aquí? Aquí me neutraliza. Esta zona me neutraliza. Y aquí me hace un choche. ¿Por qué ya es un choche? Porque se me ha llevado un alto válido. Y saben cuáles son los requisitos para que sea un alto válido. En los siguientes videos les voy a hablar un poco acerca de un alto o un bajo válido. Aquí me hace un choche en esta zona. Veamos, ahora sí vamos a aumentar la línea, perfecto. El precio ahí me ha hecho un choche. ¿Qué me crea el precio en toda esta zona? Voy a eliminar esto. Voy a eliminar esto. ¿Qué me crea el precio en todo ese movimiento? Bueno, voy a dejarlo, ahora sí. Bueno, por aquí. Vamos a hacerlo por aquí, bien. ¿Qué me crea el precio? El precio me crea una inducción en esta zona. IDM. ¿Qué significa inducement? Zona de inducción. Las instituciones te obligan a que coloques tu posición ahí para reventarte el stop loss. Inducement. Tenemos zona de inducción que tenemos por aquí. Tendríamos estos puntos iguales. Zona de liquidez sería un liquidity pool. Luego de que el precio haga toques, más de 2 toques en una misma zona, es considerado liquidity pool. Sería algo así. Liquidity pool. Aquí.
Tenemos esta zona de liquidity pool y aquí tenemos nuestro cierre de rango. Fíjense, tenemos una neutralización aquí. Neutralización. Y tenemos nuestro cierre de rango. Ya aquí tenemos confirmado nuestro fractal operativo en esta zona. Cierre de rango. Ya pues más adelante les hablaré sobre estos conceptos. Vamos a marcarlo aquí, como he venido marcando la liquidez anterior. Aquí, cierre de rango. Ya yo tendría mi fractal operativo para comprar, ya que tengo un bajo y tengo un alto válido. Aquí tengo mi choch con ruptura, confirmándome este bajo válido. Voy a marcarlo aquí, todo este bajo válido, y tengo mi alto válido, ya que el precio me ha hecho un sacado de liquidez y me ha hecho un cierre de rango. ¿Cuándo es considerado cierre de rango? Cuando el precio rompe la zona, luego de que la rompe debe hacerme un retroceso, luego un impulso y luego castigar ese último bajo creado para ser considerado un cierre de rango. Luego de que el precio me haya hecho eso, ya yo tengo ese punto en consideración como mi zona de llegada, mi zona de posible ruptura, ya que pues en ese momento debería ser una continuación, ya que como en este caso estamos alcista, fíjense que el precio sube, retorna, vuelve y sube, me castiga esta zona, baja y aquí sí me hace el cierre de rango, que es lo normal, que el precio se lleve estas zonas de liquidez que están por aquí, quizás se lleve esta zona de inducción y llegue a mi zona más baja de extremos, donde tengo imbalances con ineficiencia más orígenes de order block. Y yo sé que tengo este billing range operativo donde tengo mi fractal a operar. Entonces ya yo sé que puedo posicionarme por debajo de mi 50% trazándole mi Fibonacci y a considerar zonas. En este caso pues tengo estos liquidity pool, en este caso son liquidity, puede que sean equal high, y tengo mis zonas de inducción. Ya pues va dependiendo en dónde usted quiere entrar, pero lo adecuado es entrar por debajo de un 50%, porque fíjense que si trazamos el Fibonacci, esa sería mi zona de descuento. Vamos a ver cómo sería si le trazamos el Fibonacci. Fíjense, desde mi bajo hasta mi alto tenemos toda la liquidez por debajo de un 50%. Hay veces que el precio va a cerrarte solo tu rango y se va a ir a la alza, quizás lo cierre con mecha, neutralizando y pues siguiendo su curso. Hay veces que no se va a ir enseguida, sino que va a descontar un poco más abajo. Puede que venga a estas zonas de liquidity pool, puede que lleguen a inducciones, puede que lleguen a zonas de origen. Ya va dependiendo en dónde usted va a buscar sus movimientos de entrada. Ya más adelante les voy a enseñar cuáles son esos patrones de entrada. Ahora vamos a el mercado en vivo a mostrarles cómo posiblemente se va a ver implementando este concepto para detectar estructuras y ver posibles zonas válidas. No les voy a hablar en profundidad de zonas válidas, ya que van a ser conceptos que voy a abarcar más adelante, pero sí les voy a dar un abreboca utilizando estos conceptos de Smart Money Concept. Entonces voy a eliminar todo esto. Y voy a irme al mercado en vivo. Fíjense, ¿qué tenemos por aquí? Aquí tenemos esta neutralización. Tenemos esta neutralización. Tenemos este cierre de rango. Tengo mi cierre de rango. Ya tengo mi alto válido. ¿Por qué? Porque el precio me ha hecho una neutralización y un cierre de rango.
Yo tengo mi zona válida, alto válido, aquí. Tengo bajo válido, aún no tengo un bajo válido. Veamos. Aquí tengo una neutralización. En esta zona de aquí. Ya que el precio no rompe con cuerpo, sino con mecha. Y es considerado ruptura cuando rompe con cuerpo. Cuando rompe con mecha es considerado neutralización. En este caso, fíjate de que el precio me neutraliza y luego se lleva a la zona de abajo. Aquí, esta de aquí. Estas neutralizaciones podrían ser amague. Fíjense de que aquí también me hace otra neutralización. En esta zona de aquí. Luego el precio viene y castiga mi última zona, que fue la zona de neutralización. Ya el precio, bueno, en esta, bueno, sí, fíjense de que esa vela va con cuerpo, entonces ya sería mi voz, esta zona de aquí. ¿Por qué no consideré esta zona de aquí como un choch y esta zona de aquí como un boss? Porque esta zona de aquí llegó solamente dejando mecha. Ahí el precio lo que hizo fue neutralizar zona, no hizo una continuación del supuesto movimiento. El precio luego impulsa, retrocede, impulsa, dejándome una clara microfractalidad bajista. Eso pues en subfractal pues es movimientos de venta. El precio vuelve, me neutraliza esta zona y se desplaza abajo. Aún sigue dentro de mi rango. Fíjense, todo este es mi rango operativo en la temporalidad en la cual estoy, que estoy en un día. ¿Por qué aquí no considero un choch? Porque hizo el mismo sistema de acá. Llegó con mecha, fíjense, el precio viene y regresa enseguida dejándome un mechazo. Entonces yo sé que el precio aún no va a seguir bajando en temporalidad de un día. Entonces, ¿qué tengo? Tenía este bajo que ya dejó de ser un bajo y este se convierte en mi bajo, ya que me hace un boss. Ahora voy a esperar mi alto válido. ¿Qué hace el precio aquí? Fíjense, el precio aquí me hace un impulso, luego empieza a hacer retrocesos hasta aquí, luego me hace un impulso. Fíjense que esta vela se lleva el último alto anterior y luego regresa una haciéndome un bajo. Me hace un retroceso, ya tengo mi alto válido y tengo un bajo. O sea, ya tengo un alto y tengo un bajo. Y voy a esperar que el precio me cierre esta zona para yo considerar un posible cierre de rango en esta zona de aquí para validar mi alto. Más adelante les voy a profundizar sobre este tema. Entonces vamos a ver qué hace el precio. Vamos a ver qué hace el precio. Fíjense, ya me hace mi cierre de rango. En esta zona. Cierre de rango. Y aquí me hace la neutralización. Hay que ser muy detallista, chicos, a la hora de leer el lenguaje del precio. Tengo mi neutralización, ya tengo mi alto y mi bajo válido. Fíjense. Tengo mi alto y tengo mi bajo. Ya tengo mi fractal a operar. Ya yo sé hasta dónde puedo buscar compras. Vamos a marcar nuestro fractal operativo. Tengo de aquí a aquí. Tengo alto y bajo válido. Bien. Fíjense, en una hora estamos alcista. Una hora alcista lo voy a marcar. Una hora alcista. Ok. Una hora alcista. Vámonos a 4 horas. Fíjense cómo se ve en 4 horas.
¿Recuerdan cuando les dije que podían apalancarse en los picos de el inicio de un retroceso? Bueno, en este caso pues hay un pico alcista y el retroceso nos indica que podríamos estar vendiendo. Si hubiese lo opuesto estaríamos comprando, pero como venimos alcista y se está formando un alto válido alcista, vamos a buscar posiblemente cortos hasta zonas de valor. No les voy a hablar de entradas, simplemente pues de estructura, de movimiento, de conceptos de smart money. O sea, algo sumamente básico, pero un poco con información extra. Entonces, fíjense, ¿hasta dónde podríamos estar nosotros buscando ventas? Hasta zonas de valor baja. Ya sabemos cuál es nuestra estructura. Vamos a ver cuáles son nuestras zonas de valor baja. Tenemos estos equal que están aquí. Fíjense, equal low en esta zona de aquí. Tenemos estos equal low. Ya tenemos nuestro alto válido, tenemos equal low. Tenemos un bloque de orden en esta zona que no fue cerrado en un 100%, dejó una inducción en esa zona. Posiblemente el precio llegue a neutralizar por completo, cerrar todos esos contratos. Y tenemos este bloque de orden aquí. Fíjense, tenemos esta vela inyectora de capital, o tenemos este void que me crea un vacío. Fíjense, que trae consigo ese imbalance, que ese imbalance trae consigo una ineficiencia. Eso se los estaré hablando más adelante. Tenemos este order block de aquí. Vamos a clonar esto. Tenemos este imbalance de aquí con ineficiencia. Vamos a marcar las zonas de valor. Esto se los voy a profundizar en los siguientes videos. Tenemos un IMB más INF. IMB significa imbalance y INF significa ineficiencia. Aquí tenemos este void creando vacío. Tenemos un void más OB. Veamos. ¿Dónde está mi más? Se me pierde. Aquí está. Más OB. Y abajo tenemos un origen con OB. En esta zona de aquí. Origen más OB. Ya tenemos zonas atractivas para comprar, y pues son zonas de proyección también, ya que el precio va a llegar ahí en algún momento. ¿Qué tenemos en esta zona de aquí? Fíjense, tenemos estos cierres de rango. ¿Hasta dónde podríamos estar posicionándonos? Veamos qué zona no se ha cerrado. Fíjense, toda esta vela ha sido cerrada, pero sobra todo este espacio de acá que aún no ha sido mitigado. Quizá en temporalidad micro hayan zonas de order block con imbalance más ineficiencia. Y quién sabe si tenga inducciones cerca o liquidez previa antes de esa zona. No lo sabemos. Entonces, ¿cuál es mi otra zona que no ha sido mitigada? Esta de aquí. Bueno, todas estas zonas han sido mitigadas. Veamos qué hace el precio. Se desprende inmediatamente, ya que todas las zonas fueron saciadas. ¿Qué fue lo último que no fue saciado? Toda esta zona de aquí. Veamos. El precio sigue subiendo. Si trazamos un Fibonacci para apalancarnos de ese descuento, veamos cómo sería. Fíjense, ahí está en un 50%.
Esta era mi última zona. Veamos hasta dónde puede llegar. Simplemente un Fibonacci, ya que no veo más zonas por esos sectores. El precio solo llegó al 50% y siguió bajando. Bien, ya sabemos hasta dónde llegó el precio. Ya ahí pudimos apalancarnos de unas ventas. ¿Hasta dónde? Hasta las zonas de valor. Veamos. Fíjense hasta dónde posiblemente llegue el precio. Esto es un cierre de rango. Posiblemente llegue hasta aquí. Tenemos esta zona y tenemos esta zona. Veamos qué hace el precio. Veamos. Fíjense. El precio llega a la zona más baja, al extremo. Sigue bajando. Fíjense. Bien. ¿Hasta dónde llega el precio? Quizás llegó a neutralizar el último alto. Fíjense. En efecto llega a neutralizar. Para seguir ese descuento. El precio neutraliza y sigue el descuento. Ya que por encima no había más liquidez sino ese último alto creado. Lo castiga y distribuye. Fíjense que ya se lleva los equal, se lleva toda esa zona de liquidez que está por aquí. Fíjense, todo esto se lo lleva. Ya esto fue mitigado. Veamos qué sigue siendo el precio. El precio sigue subiendo. Esperemos que llegue a nuestra primera zona de valor, ya que tenemos dos. El precio llega. Veamos qué hace. Se mete. A la zona y automáticamente empieza a dar indicios de tracción en esa zona. Fíjense. Yo tomé el void, por eso aparentemente neutraliza. Pero si fuese tomado un poco más abajo, por lo menos hasta este primer bloque, que allí pareciese que dejara un pequeño imbalance. Fíjense, ya se ve un poco más refinado. Pero como que mi último pico vendría siendo este. Ese sería como más que todo una especie de flip en una microestructura. Este sería como mi bajo, ya pues más cercano a esa zona. Fíjense cómo respeta toda esa zona. Entonces, ¿qué tengo por aquí? Fíjense, tengo esto que posiblemente pudo haber sido un boss en una temporalidad micro. Tengo este boss, que es el precio. El precio sigue. Me rodean la zona, haciéndome acumulaciones. Fíjense que me hace toda esta acumulación. Toda esta acumulación que por lo menos va a saciar aquí y va a saciar aquí. Para seguir su curso. Puede que haga esto o puede que haga esto.
O sea, una de dos. O neutraliza arriba primero o neutraliza abajo primero. Una de dos. Veamos qué hace el precio. Veamos. Ya castigo arriba. ¿Qué tengo? Tengo un choch. Tengo un choch en esta zona. Ya pues este choch, que es un choch de entrada, ya que es como si buscáramos una entrada en 4 horas, lógicamente no vamos a entrar en 4 horas. Pero como un choch de entrada, ya pues eso que nosotros consideramos un cierre de rango va a ser un choch, ya que está en nuestra zona de valor en el cual estamos esperando una reacción para así buscar una entrada, ya que en esa zona estamos esperando nuestra entrada tipo Smart Money. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Fíjense, en esta micro tenemos este cierre de rango. Ya, en esta micro, cierre de rango. Ya estamos en una tendencia alcista, ya que el precio me ha hecho un choch, llevándose un alto y un bajo válido. Aquí tengo un cierre de rango. Esto es en la subestructura. Aquí tengo un sacado de liquidez en esta zona. Veamos qué hace el precio. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo un bajo válido y tengo un posible alto válido. Por lo menos este es mi alto momentáneo, ya que aún no me ha hecho un cierre de rango. Veamos qué hace el precio. Actualizamos. Esta es mi neutralización. Y posiblemente este sea mi cierre de rango. Fíjense, aquí ya tengo un cierre de rango. Eso significa de que tengo un alto válido. Yo tengo mi fractal operativo, mi billing range, ya yo lo tengo. Eso significa de que como ya yo lo tengo, lo voy a marcar para saber cuál es mi fractal a operar. Tengo este bajo y tengo este alto, ya que son mi bajo y alto válido. Y yo sé que en 4 horas voy a comprar hasta esa zona. Y yo sé que hasta un día, en un día puedo dejarlo correr hasta más arriba. Vamos a ver qué hace el precio. ¿Cuáles son mis puntos de interés que tengo en esta zona? Veamos. Para saber hasta dónde puede llegar. Fíjense. ¿Qué tengo por aquí? Tengo toda esta zona mitigada. Precio siempre está cerrando toda esta zona. Aquí me deja un imbalance, pero lo cierra inmediatamente. Me hace un impulso, retrocede, no llega porque debe cerrar zonas por debajo. Fíjense, viene, se lleva la zona. Me hace un sacado de liquidez, ya que acá arriba también me hace un sacado de liquidez. Me saca liquidez arriba y me saca liquidez abajo. Que sigue haciendo. Luego se desprende hacia arriba. Fíjense, aquí me hace otro choche en esta zona de aquí. Choche. Precio viene, me hace una especie de equal en esa zona. Luego impulsa, retrocede, impulsa, retrocede, impulsa, retrocede y lo impulsa. Aquí me saca la liquidez que les mencioné y aquí me hace un cierre de rango. Aquí tengo mi alto y atrás tengo mi bajo válido. ¿Cuáles serían mis zonas de liquidez más cercanas? Serían estas de aquí. Veamos. Y eliminar todo esto. Ahora sí. Fíjense. Ya esta en el pasado fue mitigada. Esta fue la última que fue abierta. Esta fue mi void con liquidez. Fíjense cómo fue relleno. Luego el precio
viene y rellena toda esta zona que quizá en temporalidad micro hayan imbalances y order lock por ahí. Y esta sería mi última zona, fíjense. Esta vela inyectora es la que me crea todo el movimiento alcista. Todo el movimiento alcista. Fíjense, este de aquí. Y por encima tengo imbalance. ¿Dónde tengo imbalance? Aquí tengo un imbalance. Aquí tengo otro imbalance. De estos le voy a hablar más adelante. Ya pues, son conceptos de liquidez. Y aquí tenía otro imbalance, pero fue relleno hasta aquí. Esto fue lo único que quedó abierto de ese imbalance. Entonces vamos a llevar las zonas. Vamos a hasta aquí. Esos son mis puntos de interés. Por lo menos voy a considerar el más bajo, ya que es mi punto de extremo. Yo no entro en 4 horas, pero vamos a hacer simplemente el ejemplo. Fíjense, yo esperaría mientras hasta acá. ¿Hasta donde coloco mi stop? Hasta mi último bajo. Lo colocaré hasta acá, pero lo colocaré hasta aquí, ya que esas zonas pues representarían un poco de equal. Voy a marcar la zona de equal. Aquí, equal low. Posiblemente el precio llegue a neutralizar esa zona. Mi primera zona vendría siendo esa gris que acabo de marcar ahí. Ya pues, creo que es la única zona que tengo por ahí. Todo está mitigado. Entonces colocaré por aquí. Stop. Fíjense, puedo colocarlo hasta mi alto de 4 horas o puedo dejar correr hasta mi alto de 1 hora. Como analicé la estructura en un día, yo voy a considerar ese alto como proyección a recoger target. Recuerden, no entro en 4 horas, entro en 1 minuto o en donde se me manifieste mi patrón. ¿Cuál es mi patrón? El de Smart Money que le mencioné. Apenas el precio me haga este movimiento en 1 minuto, yo entro. ¿Qué vendría siendo este movimiento? Fíjense aquí, el precio viene aquí, entro. En toda esta zona entro, ya que tengo mi neutralización. Tengo mi neutralización y tengo mi choch en esta zona de aquí. Tengo mi choch. ¿En dónde entraría yo? Aquí. Sería una entrada por confirmación. Podemos tener 3 tipos de entrada que más adelante les voy a enseñar. Entrada por riesgo, que esta entrada que voy a tomar aquí en 4 horas va a ser por riesgo. Y por liquidez, que luego les voy a enseñar cómo usted va a poder tomar una entrada por liquidez. Ahora, vamos a hacer una entrada por riesgo. Veamos qué hace el precio. Bien, fíjense. Llega a mi primera zona de liquidez, que es mi primera zona de imbalance. Fíjense cómo reacciona. Aquí no fue suficiente. El precio llega y viene a cerrar esta zona de liquidez, ya que esta fue castigada. ¿Cuál es la única zona que no ha sido castigada? Esta de acá arriba. Ok, no pasa nada. Veamos que sigue siendo el precio. Entra a nuestra zona. Voy a eliminar eso. Fíjense, ahí ya entró a nuestra zona. Fíjense. Veamos qué hace el precio. Ahí nos dio otra entrada. Fíjense, ahí hace el verdadero movimiento. Al parecer neutraliza toda esa liquidez que había dejado aquí. Fíjense, aquí me crea otro equal high y se lo lleva completo. Se lo lleva así, realizándome una neutralización en esta zona. Esto fue una entrada por riesgo. Me gusta más por confirmación.
Bien, veamos qué sigue haciendo el precio. Vamos a colocarlo en un día. Veamos. Ok. Fíjense, en 4 horas ya se hubiese dado la entrada. ¿Cuánto de ratio eran 4 horas? Un 1 a 4,86%, casi un 1 a 5. Y en un día sería un 8,91. Lógicamente, si entramos en una temporalidad micro, vamos a agarrar mayores beneficios en cuanto a temas de ratio, ya que vamos a tomar menos pip de stop. Fíjense de que fueron 150 pips, posiblemente en una temporalidad micro pudo haber sido de 25 pips o 40 pips, incluso 20 pips. Fíjense, ahí se dio la entrada. Y hasta ahí va el precio en la actualidad. Voy a dejar hasta aquí. Les estaré subiendo más videos acerca de Smart Money Concept. Les voy a enseñar qué es un alto válido, qué es un bajo válido, cuando es pues es confirmado un BOS, cuando es confirmado un choch. Les estaré hablando de liquidez y tipos de entrada en los próximos videos. Espero que esto les haya servido. Bye bye, nos vemos para la siguiente sesión.